Muy bien, mis queridos alumnos de selección, hoy día nos reunimos para ver un nuevo tema. Ya con el video que les he presentado, o los videos que les he presentado, más o menos, ¿cuál será el tema que vamos a tocar? A ver si ustedes me lo dicen. El drama de Ollantay. El drama de Ollantay. Pero nada más el drama de Ollantay será el tema. No, y la literatura peruana e Literatura hispanoamericana. hispanoamericana. La La literatura literatura prehispánica. Cuidado, no es peruana, peruana es todo. Es prehispánica e la prehispánica, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, y agregado a ello el drama Ollantay, todo en su oportunidad. Entonces, comenzaremos, a ver, con las diapositivas que les he preparado. Y aquí está justamente con ya el saber previo que tenemos, o los saberes previos que tenemos acerca de lo que hemos apreciado en el video como punto de motivación. Podemos decir, por ejemplo, ahora sí, la literatura prehispánica y el drama Ollantay. La literatura prehispánica, como ya hemos visto en los videos correspondientes, está fundamentalmente relacionados a tres culturas cuando se desarrollaban antes de la llegada de los españoles. Ya ustedes saben qué sucedió con la llegada de los españoles. No hubo, digamos, un acercamiento, no hubo un diálogo, no se dijo, bueno, señores, yo quiero, llevarme algunas cosas, compartir su riqueza, ¿no? No, lo que pasó con los españoles es que vinieron prácticamente a conquistar, y en una conquista pues es una guerra, es un sometimiento, y casi prácticamente lo que existió en esa época se destruyó y se llevó. Imagínense que dicen en el Cusco había mucho oro, porque el oro no tenía un valor económico en los incas. Solamente el oro era para lo que era las joyas, ¿no? La ostenticidad que querían utilizar los de la nobleza o los del Inca. Pero en Europa ya el oro tenía pues poder económico, era mucha ganancia, mucha economía. Entonces el oro y la plata justamente es lo que les importó a los europeos, y por eso ante ellos destruyeron casi todo y se llevaron casi todo. Imagínense si es que no se hubiera destruido y no hubiera desaparecido ello, pues nosotros estaríamos llenos de museos en donde toda esta nuestro antepasado estuviera exhibiéndose, ¿no? Qué hermoso. Tal es así que, por ejemplo, Machu Picchu ha sido escondido por la misma naturaleza. Después, en el año de 1910, recién fue descubierto Machu Picchu. Es casi recién, 1910, o sea, el siglo pasado. Imagínense. Sino que hubiera sido, de repente también hubieran allí hecho la destrucción total a lo que era. A eso se refería entonces la literatura prehispánica. Bien, ¿qué cosa podemos decir? ¿Cuáles eran sus características? Era panteísta, ¿no? Y también politeísta, porque adoraban a muchos dioses. ¿Pero por qué panteísta? Porque tenía relación directa con los elementos de la naturaleza. Esa es la diferencia, mis queridos alumnos. Cuando ustedes escuchan panteísmo y la creencia en varios dioses, entonces usted rápidamente saca su diferencia. Panteísta o el panteísmo significa que tenían relación directamente con la naturaleza y a ellos le rendían culto y adoración, como el sol, la luna, el rayo, el jaguar, etcétera, etcétera. Todo, la presencia de la naturaleza tenía cierta importancia para ellos. Aparte de ellos, también eran impresionista y nostálgico. Ya, ahí está la parte nostálgica, o sea, tenían cierta tristeza, debido a que las emociones y sentimientos más disímiles, o sea, la alegría, el dolor, la animosidad, son expresados de forma subjetiva y armoniosa. Entonces, las características vienen a ser el panteísmo, el impresionismo y la nostalgia en sus manifestaciones, principalmente de la literatura.
El periodo. A ver, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, apague. El periodo. La literatura prehispánica comprende el periodo desde que se originaron las primeras culturas en nuestro continente hasta la llegada de los españoles. ¿Okay? Siglo XIV después de Cristo. Por eso les decía, los españoles, primero, como ustedes saben, llegan a México, pues, ¿no? Después ya llegan hacia el sur, llegan a los incas. Los incas, o acá al imperio, llegan más o menos en el año de 1536, o algo menos, 1524, llegan a el Perú, o a lo que es esta parte, porque Perú todavía no tenía el nombre de Perú, sino se conocía nada más como el Imperio de los Incas, o el Tahuantinsuyo, ¿no? O el Tahuantinsuyo. En esta se reconoce la superioridad de tres grandes civilizaciones, la Inca, la Maya y la Azteca. Esa es la que nosotros hemos podido apreciar. Representantes y obras. El Popol Vuh, que eso es maya, la cultura maya, que está escrito en quiché, que es una lengua maya quiché. Quiché, ¿por qué? Porque la actual Guatemala, El Salvador, pertenecían a la cultura azteca. Y ahí está el Popol Vuh, que explicaba cómo se inició esta gran cultura. El poema de Quetzalcóatl, es autor anónimo, ¿no? Poema épico religioso. El poema de Netzahualcoyotl, autor también, un rey poeta. El libro del Chilambalam, autor anónimo maya. Entonces, si usted se está dando cuenta, como en el video también hemos podido apreciar, de que las autorías no existían, todos eran de carácter anónimo, porque se decía que pertenecía a toda la comunidad. Y de ahí viene de que el autor pues no existió. Las tres civilizaciones, azteca, maya e inca, ¿verdad? La maya, como ya lo hemos visto también en el video, fueron un pueblo sedentario. Sedentario significa que ya estaban establecidos en un lugar determinado, que se ubicaba geográficamente en el territorio sur de México, Guatemala y otras zonas de América Central. Es especialmente importante su presencia e influencia en los territorios de las actuales Guatemala y Belice, con una rica historia de unos 3.000 años. Los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas, o sea, antes de la llegada de Colón. La azteca se caracteriza por ser bueno en la administración, por eso que a los mexicanos, ¿qué les dicen? Les dicen aztecas, ¿no? Como a nosotros también en el mundo nos conocen como incas, por nuestra cultura, nuestros ancestros. Y ahí está lo que fue la cultura azteca, ¿no? Y que más o menos conocieron y todo ello. Y la inca, que es lo que directamente nosotros estamos, digamos, involucrados, ¿no? La civilización inca, también llamada civilización incaica o civilización quechua. ¿Por qué civilización quechua? Por la lengua. Aunque también por ahí dice que quechua era sinónimo también de rumacini, lengua de todos, ¿no? ¿Qué significa rumacini? Quechua. Fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente. O sea, fue un imperio. Durante la conquista de América hasta la conquista del Perú 1532-1533. Con la extensión del imperio, esta fue absorbiendo nuevas expresiones culturales de los pueblos anexados y se ubicó en los actuales territorios del Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Todo ello era comprendido como el famoso Tahuantinsuyo. Y Ollantay, a ver, Ollantay, pero acá te debo de hablar antes, en la literatura nuestra inca, habían dos, ¿no? Dos, era pues la literatura popular, que era, me estaba olvidando preguntarles, a ver, ya por los conocimientos que estamos adquiriendo, mis queridos alumnos, ¿hubo o no escritura en el Imperio de los Incas? ¿Qué me dice? No, No, era de no. forma No, oral. no, todo Era de era por forma oral. Todo era por oral. Muy bien, ahí está, porque estuvieron atentos a lo señalado en el video. Todo ha sido oralizado, o sea, no se conoció la escritura. Por más de que por allí se sostenga y se diga de que existieron el quipus, pero el quipus no era una manifestación de escritura.
era un orden que se guardaba para mantener los ayllus, ¿no? Principalmente. Pero lo que sí les puedo decir que en el imperio no existió escritura. Todo fue oralizado. Tal es así que había una orden en la que todo lo que se cuenta, todo lo que se dice, tiene que transmitirse de generación en generación. Y es así, mis queridos alumnos, como, por ejemplo, los abuelos del Inca Garcilaso de la Vega, le cuentan de cómo fue más o menos el imperio. Y eso le anima al Inca Garcilaso de la Vega, como él conocía perfectamente el quechua y también el español, tradujo y escribió ¿qué cosa? ¿Qué obra escribió? Alumnos. El Inca Garcilaso de la Vega, ¿qué obra que escribió? Pues chico, no Comentarios reales de los incas. Los comentarios reales de los incas, y también la otra fue la Florida del Inca. Entonces, allí él narra de cómo fue el imperio. Quizá con el Inca Garcilaso de la Vega conocemos un poco más de esta civilización, gracias a sus abuelos maternos. Acuérdate que su mamá era una princesa inca, ¿no? Una princesa inca, la famosa Chimpu Ocllo, ¿no? Entonces, allí tenemos esa manifestación. Entonces, no hubo escritura. La literatura ha sido oralizada. Imagínense lo de Ollantay ha sido escrita recién con la llegada de los españoles. Un español es el quien escribe y da su punto de vista ya para lo que ahora nosotros podemos leerla. Pero Ollantay ha sido contada. La literatura fue oral en esa época. Y ahí está justamente un poco para ya ir conociendo la obra esta que también les he presentado en el video. Ahí está Ollantay, Cusicoyur, que en español sería estrella, y Inca Pachacútec. Con Pachacútec inicia entonces esta historia en el reinado de Pachacútec, ¿no? Los temas principales eran el conflicto entre clases sociales, definitivamente. ¿Por qué fue prohibida ese amor? Porque Ollantay era un soldado, un general que no pertenecía a la élite, a la nobleza. Por eso que fue negado el amor de la gran Cusicoyur, sí, está bien, de la gran Cusicoyur. El otro tema era el amor, que se preconizaron ambos, ¿no? Y producto de ese amor, ahí pues queda embarazada Estrella Alegre. Muy bien, Fabiana, siempre colaborando usted con sus aportes. Claro, entonces Cusicoyur significa estrella alegre. Ahí está, eso es lo que yo les decía. Si ustedes se han dado cuenta, los nombres de los incas, en el imperio de los incas, eran a través de palabras, de cosas, de repente de la naturaleza, del quechua, y de esa forma eran llamadas. El amor estaba presente y el otro la rebeldía. Ante la negativa del Inca Pachacútec, de querer casarse con su hija, ¿no? Allí, a ver qué más dice Orián Cachua, sus nombres están en quechua perfectamente. Exactamente. Entonces, la rebeldía, se revela Ollantay. ¿Contra quién? Nada más ni nada menos contra Pachacútec. Y para felicidad de Ollantay, ya Pachacútec estaba ya próximo a morir, y quien le sucedió fue su hijo, Yoque Yupanqui. Y con este inca es donde dice quién es esa mujer que está encerrada, porque hasta ahí pues, era un secreto de Estado, nadie tenía que informar, y quien le informa ya a la muerte de Pachacútec, le dice, ella es tu hermana. ¿Y qué hace encerrada? Le cuenta la historia, ¿no? Y mandan a traer a Ollantay, ¿no? A ver, aquí,
qué cosa nos dice la historia, a ver el argumento. Por favor, voy a pedir a alguien que lea, a ver, del grupo de selección. A ver, ¿quién podría hacerlo? Una voz. Profe, ¿lo puedo leer yo? Profe, yo puedo leer, No, profesor, A ver, ¿quién es ¿Puedo una leer? voz más o menos? Yo, Ay, profe. a ver, ¿quién dijo yo? A ver, yo, profe. Yo, profe. Yo, a ver, profe. Fabián, vamos, Fabián. Por favor. Argumento. Trata en la unión del general de los ejércitos incas, Ollantay, y la hija del rey del Cusco, Estrella. Comienza en la gran plaza en el Cusco y Ollantay hablaba de la encantadora Estrella con pie ligero. Estrella se encontraba triste platicando en el gran salón de su palacio. Al escuchar esto, el rey intenta alegrarla llevando miles de gentes que cantan una alegre canción. El rey planeaba con Ollantay la defensa y el ataque contra los Chayanta. Cuando se quedan solos, Ollantay declara el amor que le tiene a su hija, y el rey se niega por el hecho que Ollantay es un simple vasallo que cumple sus reglas. Se empieza una persecución contra Ollantay, lo que hace que se retire a Ollantaytambo. Pasa el tiempo y Pachacútec muere de anciano, quedando como el heredero del trono su hijo Tupac Yupanqui. Al nuevo inca Rumiñahui le pide una nueva oportunidad. Yupanqui concede el perdón a Ollantay y a los jefes antis. Nombra a Pie Ligero un bravo guerrero representante en el Cusco y formaliza su unión con Coillur. Muy bien, entonces Ollantay significa pie ligero, ¿no? Ay, muy bien, gracias, Fabián. A ver, ¿qué nos dice Marifé? Profe, ¿cómo llegamos nosotros a enterarnos de todas estas historias si esto es antiguo y aún no conocían la escritura y todo era oral? Muy bien tu pregunta, Marifé. Es lo que yo les decía, ¿no? Entonces, en el imperio de los incas había una orden, que todo lo que sucedía, todo lo que se contaba se iba a transmitir de generación en generación. Hasta cuando llegaron los españoles, y los españoles, claro, acuérdate que cuando conquistan los españoles, habían dos grupos sociales en ese ejército de los españoles. Era un reducido grupo que eran pues el español culto y otros eran principalmente pues aventureros, ¿no? Sacados inclusive de las mazmorras, de las cárceles de España y habían venido en busca de aventura, como todos pues los conquistadores, ¿no? Entonces ellos destruyeron casi todo, pero al momento de venir los españoles, cuando ya se dice que hemos estabilizado, ya tenemos el conquistado, el rey de España envía cronistas. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, de repente, ojalá esté programado, lo que es la literatura de la conquista. Envía cronistas, y los cronistas sí ya pues eran personas muy preparadas en España. Y de acuerdo a lo que ellos creían, comenzaban a escribir. Pero esto, como les vuelvo a repetir, ya con el conocimiento de la escritura que traen los españoles, se escribe Ollantay. Pero a través del relato que hacían los antepasados, que por cierto, llegan los españoles, no quiere decir que de un soplido desaparecieron todos los incas. No, existieron todavía y los antepasados han estado allí y conocían perfectamente. Entonces se enteraban a través del desarrollo de la literatura, a través de la oralidad en este caso. Descripción del ámbito o contexto en el que se realiza. A ver, por favor, otra alumnita o alumno puede leer una voz. Yo, ¿Puedo profe. leer, profe? A ver, Marifé. La obra de Ollantay posee dos tipos de contextos, los cuales son romántico y social. En el contexto social se aprecia el desempeño de la cultura inca en función a la economía, como en la obra, donde se daba el trueque y cada tributo se le otorgaba al rey, que en este caso era Pachacútec. En el caso romántico se puede observar el amor no correspondido de Ollantay hacia Estrella, por lo que ante el rey
no se podía dar ese matrimonio, ya que Ollantay no era un noble y estaba correspondido que la princesa se casara con un noble. Todo esto para poder mantener un linaje protector hacia el imperio inca. Claro, entonces eran pues las, no tradiciones, ¿ah? Sino impuesto para mantener el imperio como tal. Ellos creían de que cuando aseguraban el matrimonio de sus hijas con otros también de la nobleza, iban pues a mantener todo esto de lo que era el imperio. Entonces, hay dos contextos que se realizan en este de la obra Ollantay. Una que es el carácter social, propiamente social, en donde de por medio está qué cosa, que no se podía casarse, o sea, el aspecto del trueque, ¿no? Como atributo. Ustedes ya saben qué es el trueque, ¿no? Esa es la primera manifestación económica que se dio en el imperio de los incas, que todo era a través del cambio, ¿no? Y también lo otro era el amor, pero es un amor no correspondido. El amor no correspondido en el sentido de que por su condición de clase social que tenía en este caso Ollantay. Díganme ustedes, ¿se seguirá dando en nuestra sociedad actual lo que acabamos de apreciar? En nuestra sociedad actual, ¿no? Sí. Sí, a ver, susténtame por qué. Los ricos con los pobres. Hay padres que son de clase alta, no permiten que sus hijas estén con una persona que sea pobre o menos que ellos. Se los llevan a otros países extranjeros, hacen que se alejen, ¿no? Y sí, todavía sigue pasando lo mismo. Claro, Que muy, por muy tener bien. dinero se creen superior a uno. Y como ven que su hija o hijo se enamora de esas personas, dicen que van a salir negros, esas cosas que salen. Claro, entonces, muy bien, los dos sus apreciaciones. O sea, ustedes consideran que todavía se sigue dando. Sí, yo también estoy de acuerdo con ustedes. Todavía se sigue dando en la actualidad. Imposible, pues, que, por ejemplo, una persona que vive en la Rinconada del Lago, de La Molina, o de repente, pues, a ver, en la Avenida del Polo de La Molina, que tienen una casa, no una casa, sino toda una manzana como casa, ¿no? Se pueda casar, pues, de repente con una persona de estrato social humilde, ¿no? A ver, eso de repente, a ver qué dice el chat. Un ejemplo puede ser el Entonces, Fontaine. también en el caso de la economía sucede con los comerciantes y se da este caso del trueque. Claro, entonces, sí, pues a ver, pero yo les digo también, dentro de nuestra sociedad, digamos ya, de nuestra clase social, donde de repente, pues como ustedes han dicho que son los pobres, pero dentro de los pobres hay emergentes, ¿verdad? Que tratan de sobresalir y se convierten ya en una clase media. ¿Y quiénes son los de la clase media? Por ejemplo, los emprendedores, los que tienen su pequeña empresa, su pequeño negocio, etcétera. ¿Y quiénes también son los otros? Los profesionales. Si ustedes algún día ya van a alcanzar a ser profesionales, ya pues van a tener ya otra condición de clase social media, ¿no? Y también ese que ha salido, digamos, del fondo, cuando llega a constituirse como clase media, también ya no quiere saber nada de su pasado. Como que se desclasa, ¿no? Se desclasa. O sea, ya no quiere pertenecer, ya inclusive hasta vergüenza le da mencionar dónde has vivido. Y eso yo he podido apreciar con muchos de mis exalumnos y yo lo primero es que les he ubicado. Por ejemplo, cuando he enseñado en el Colegio Champañat, acá que está en Ciudad del Deporte, en Ventanilla, y los chicos, bueno, felizmente pues les ha ido muy bien, son profesionales, grandes artistas. Yo les comuniqué, ¿no? Les dije que Conrad Flores, un gran pintor que ahora es muy reconocido, estudió y vivió en Deporte, en Ciudad de Deporte, ¿no? O de repente Melissa, ¿qué es la actriz? Melissa Paredes, también le he enseñado a ella. Y ella
ha vivido en Ciudad del Deporte, tenía carencias económicas, siempre me acuerdo que la paraba, la veía en el patio. ¿Por qué? Porque lo habían sacado por pensión, y la mamá siempre hacía maravillas para que pueda pagar pensión, y miren cómo han llegado. Entonces, y a veces, no estoy hablando de esos dos casos, yo esos dos chicos sí los he visto regresar a su Ciudad del Deporte, a Ventanilla, y dice, bueno, siempre, pero ya su roce de ellos ya es, pues, ¿no? Digamos, de otro ámbito. Y creo que ya por ejemplo, él se ha casado con una chica que no es pues, de Ventanilla, definitivamente, ¿no? Es de allá del otro lado donde él está viviendo, ¿no? En Miraflores. Y también creo que se casó con un futbolista, creo, Melissa Paredes. O sea, yo les pongo ese ejemplo, y hay otros chicos que también y ya no quieren saber nada de dónde han procedido, de dónde vienen. Entonces, espero que eso no se dé con ustedes, ¿no? Porque ustedes van a ser unos grandes profesionales y van a migrar, ya no van a de repente estar en mi Perú, de repente van a irse pues a otro sitio, porque es así, a veces por cuestiones de trabajo y todas por las facilidades que pueda haber, etcétera. Entonces, en ese sentido, se sigue dando, pero muchas veces se da por prejuicio, mis queridos alumnos, por perjuicio, por perjuicio. Y en todo sucede ello, en todo sucede ello. Pero mayormente se sigue dando en nuestra actualidad. Miren, ¿no? ¿Desde qué tiempo esto se da a lo que ahora estamos comentando en pleno siglo XXI, cuando ya deberíamos haber superado todos esos traumas, ¿no? Y ahí está, con el desarrollo seguimos. A ver, la presentación, porque acá ya está implementado lo que es el teatro como tal, ¿no? La explicación, ¿no? Aquí está más o menos de lo que Pachacútec hace, ¿no? Acá ya el Inca Pachacútec, no, este es Ollantay, está acá justamente en Ollantaytambo. Acá le pide al Inca Pachacútec para que se pueda casar con su hija, recibe la negativa, y aquí ya Pachacútec muere de anciano, ¿no? Y aquí está Imazuma, que es la mamá, que es la que al Inca le dice, al hijo le dice que si ella es tu hermana, y termina la obra con la unión nuevamente de ellos. De por medio había un niño, producto de ese amor clandestino que tuvieron, ¿no? Salió embarazada la Kusikoyur y se realizan finalmente. Y es así como termina esta obra, imagínense, ¿no? Entonces se supera, pero con ya otra generación. Y la otra generación es el nuevo Inca, el nuevo Inca. Bien, así es, mis queridos alumnos, como más o menos ha sido la clase del día de hoy. Entonces, hoy ha sido la literatura prehispánica y el drama Ollantay. Por favor, preguntas, dudas, ¿no? Comentarios de repente para enriquecer la clase del día de hoy, con su participación ahora de ustedes. A ver, en primer lugar, ¿les gustó la clase? ¿Se terminaron de despertar? Pero díganme con sinceridad, pues, no me muevan su cabecita, pues, un comentario, a ver, ahora es un micrófono, no sé. Pero ojo, ¿ah? Muy entretenida. Ojo, claro, más que entretenido, ustedes tienen que, para su conocimiento académico, que es lo más importante, ¿no? Yo no voy a, ojo, esto tú no vas a enterarte, no vas a saber solamente para el examen del fin de trimestre, no. Esto va a ser ¿para qué? Para toda tu vida. Hasta que cuando tu cerebrito ¡pac! Se apaga, ahí se apagaron las luces y ahí sí ya no, pues. Esto tienes que ir conociendo, porque son puntos que se han dado dentro de nuestra literatura. ¿Comentarios, por favor? ¿Alumnos? A ver, chicos. A ver, mis queridos alumnitos. Profe, Sí, por favor, dígame. me pareció interesante que muchas cosas que sucedían antiguamente siguen pasando ahora, como eso de la discriminación. Me refiero a que antes una familia noble, o sea, adinerada, no quería que
sus hijos tengan contacto o se enamoren de alguien pobre, ¿no? Y eso es lo que vemos también actualmente. Y también de parte de la economía, vemos eso en el caso de los trueques, o que hay personas que se quieren sacar más provecho de la situación y así. Perfectamente, perfectamente. Tu opinión nos importa, mi querida Marifé, porque es así, miren, la reflexión nos llevaría a eso, ¿no? En tiempos actuales todavía mantenemos estos prejuicios, estos prejuicios. Entonces, yo creo que en todas las sociedades nuestras se sigue dando. Eso sucede en Chile, eso sucede en Ecuador, eso sucede en Argentina. Eso, a veces la condición económica en estos tiempos es lo que prima. Ya no tanto, pues, a veces el físico, ¿no? En algunas cosas, bueno, el físico, eso puede ser utilizado ya para otro punto de vista, solamente para estar en un momento, ¿no? Y nada más, pero no para, digamos, realizarse como tal, ¿no? En ese sentido, mis queridos alumnos. Así es, entonces aquí jóvenes van a tener una actividad que desarrollar. Lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Profesor, Sí. el cubículo aún sigue que no se puede entrar y no se ve nada de ¿Así las sigue actividades todavía? que el ¿Sigue? profesor deja. Sí, Sí, profe, no aún se puede sigue. ver las Ayer tareas, las comenzaron, PPTs que mandó. Ayer comenzaron, ya me dijeron que habían reparado, pero a ver, de todas maneras, prueben ustedes y si no, ya esto ya está en el cubículo, pero ya cuando se regularice, ya la actividad está aquí, ¿ya? Esto de aquí tiene una fecha, vamos hasta el día sábado, hasta el día domingo, es para que usted me presente. Hasta las... Profesor, Sí. profesor, ¿no lo puede enviar por el si no se llega a arreglar, ¿por qué otro medio se lo podemos mandar? No, pero no te preocupes, sí, ya entre hoy ya está arreglado, ¿ah? Porque inclusive ayer ya dijeron que habían arreglado, pero bueno, entre hoy día lo deben arreglar, ¿ya? Entonces, Ya, otro medio bien difícil porque se me amontona en el WhatsApp, la mensajería, menos la mensajería, por favor, todo a través de tareas. Estoy advirtiendo, señorita, jovencito, por favor, no insista. No voy a revisar por WhatsApp, no voy a revisar por mensajería, así le estoy diciendo. Todo por la cuestión donde se señala que es tareas, ¿ya? A ver qué me han puesto. Sería bueno que se converse, por eso se dice que Inca privilegiaba la poesía. Ah, muy bien, tu aporte. A ver. Era un poema narrativo que daba sobre religión e historia, se debían memorizar palabras para repetirse en el público. Eso es lo que les decía, ¿no? La idea era de que la orden era pues transmitir de generación en generación y para ello tenían que seguir todo un proceso, ¿no? Una duda, Tupac Yupanqui no conocía a su hermano, o sea que eso nació después. Claro, muy bien, José, exactamente. Y cuando dice, ¿quién es esa mujer que está encerrada? Y Mazuma, que era la mamá, le dice, pero había una orden del Inca, pues era el rey, ¿no? Era el Inca, una orden esa. Simplemente te bajaba el dedo y ¡puf! Significaba la muerte. Entonces, hasta que le oculten, ¿no? Y ahí le dicen, no, y es tu hermano. Pero ya cuando Pachacute había muerto, ¿no? Había muerto, en ese sentido. Entonces ahí es donde suceden las cosas buenas. ¿Y de qué manera se transmitieron las producciones literarias de la cultura prehispánica, ¿no? Entonces a través de la oralidad y todo eso me tienes que explicar. ¿Por qué se eligió esta forma? Porque ya les estamos hablando, hemos conversado y a través de... Elabora un cuadro comparativo, ojo, elabora un cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias entre las vertientes oficial y popular de la literatura quechua. La oficial era la que emanaba del Inca y las populares era la que se desarrollaba en lo que era el pueblo propiamente. Resume en tu cuaderno el argumento de una leyenda o mito prehispánico que conozcas. ¿Ya? Entonces, bueno que tú investigues, busques un poco y por ahí haber muchísimas leyendas o mito prehispánico, ¿eh? Prehispánico, ahora no va a decir la Llorona y nada de eso, prehispánico. Ahí está, pues, por ejemplo, quien no conoce la leyenda de los hermanos Aya, de Manco Cápac y Mama Ocllo, está, por ejemplo, de la creación del diluvio, que también está visto en esa época. Investiga sobre el drama Ollantay y explica tus puntos de vista a favor y en contra, ¿ya?
Un poco ahí vas a explicar tus puntos de vista, lo que hemos comentado, ¿no? Envía dentro de la fecha a la actividad a través del cubículo. Muy bien, y estamos volando de tiempo. Vamos a llamar lista, a ver. Ojalá que ya esté funcionando, a ver. A ver, agregar día, sesión. Si no, vamos a tener otra vez ese problema. 11. Guardar. Sí, tienen razón. Todavía no está funcionando esto. Ya. Listo, chicos. Ya nos estamos viendo entonces. Si es que no hubiera otro comentario más. ¿Sí? ¿Listo? Ya están las actividades. Una vez que se solucione, ¡boom! Comiencen a trabajar. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnitos. Cuídense bastante. El próximo martes nos estaremos viendo también en la primera. Ingresen temprano. Hoy día también han ingresado tarde. Por favor, que no se les pegue la sábana. Listo. Cuídense. Chao, 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 chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta luego, Chao, profesor. Hasta luego, profe.